Aquí a Salut 4.0 arriba el moment, com cada setmana, de la nostra secció odontològica. I recordar que el doctor Andrés Martínez Jover és metge estomatòleg en clíniques dentals a Menorca i a Mallorca, a Palma, en concret en el cèntric carrer de Santiago Rossinyol, aquí a Palma. És expert, el doctor Andrés Martínez Jover, en tractaments mínimament invasius d'odontologia estètica, implants i ortodòncia. Ha compaginat des de fa anys les tasques assistencials i clíniques en la docència com a professor associat de les Universitats de Barcelona i de les Illes Balears, sent en l'actualitat, a més, acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i acadèmic de la Pierre Fauchard Academy. Avui el doctor Martínez Jover ens parlarà de les endodòncies, que representen la tècnica que fan servir els dentistes per salvar dents en mal estat. Bon dia, doctor Martínez Jover. Buenos días. Un plaer tenir-lo aquí. Nosaltres un divendres més. Muchas gracias. Cap de 15 dies, però el conseller ha estat ahir. Vull dir, el temps passa... Molt ràpidament. Molt ràpidament. Doctor Martínez Jover, com a especialista que és vostè, i a més ets professor en la matèria de la Facultat d'Odontologia de Barcelona, quan parlant d'endodòncia, de què estan parlant? És el que abans es deia, i me'n record perquè jo m'ho van fer quan era petit, matar Nirvi. Exactamente. Que sonaba fatal. Yo todavía me acuerdo. Matar el Nirvi. Yo todavía me acuerdo escolarizado en EGB y un compañero de clase contándonos exactamente lo mismo que tu experiencia. Matar el nervio. Y la verdad, como era una expresión que yo escuchara en aquel momento usar a mi padre, pues me ha llamado la atención, no? Miri, pues, jo m'ho van fer, doctor. Fa molt d'anys. Sí. El doctor Forzosa Rei. Ajá, el padre. Del maxilofacial. Imagini vostè si ha fet anys. Toda una institució i una saga de professionals. I això crec que començaven en aquells moments a fer això. Sí, exactamente. Que me recordo que posava electricitat. Sí. Un calvari. Sí, era, y en ocasiones, desgraciadamente, sigue siendo a veces un poquito dificultoso, porque fíjate, la endodoncia, el objetivo que busca es evitar una extracción. Es decir, aquella pieza dental que es un tejido duro, pero que en su interior tiene un paquete vasculonervioso que está compuesto por una vena, una arteria y un nervio, cuando sufre la contaminación por filtración, ya sea de caries o una fractura de los gérmenes de la boca, se puede infectar, como por ejemplo ocurría en un dedo o en la uña de un dedo, y en esas ocasiones, si no eliminamos ese tejido vivo que está dentro del diente, la infección puede llegar a ser muy aparatosa, muy compleja de tratar y además muy dolorosa. Por tanto, la endodoncia es lo que hacemos los dentistas para evitar quitar un diente y al mismo tiempo reducir la sintomatología y dolor que tiene el paciente en su boca. Anem a veure, doctor Martínez Jover. És possible practicar aquesta endodòncia a qualsevol dent o queixal? Efectivamente. Para matar el diente, para tratar la endodoncia de un diente, podemos hacerlo en cualquier pieza de la boca, desde un incisivo a incluso la muela de juicio. Esto es muy importante porque todas ellas están inervadas y todas ellas, si es posible, deben ser conservadas. En ocasiones nos encontramos que, por ejemplo, una muela de juicio va a ser utilizada como soporte de una prótesis o como pilar de un puente fijo, y para evitar complicaciones posteriores decidimos desvitalizarlo o endodonciarlo, y en otras, por ejemplo, puede ser un diente de delante que ha recibido un traumatismo, un golpe, y que antes de ser restaurada con unas fundas especiales de circonio, por ejemplo, unas carillas de porcelana, si queremos preservar la vitalidad del diente, debemos también endodonciarlo. O sea que cualquier diente puede ser desvitalizado. O sigui que, efectivament, com diu vostè, si la dent té una corona funda de porcelana, també se pot aplicar la endodòncia. Efectivamente. Hay ocasiones en las cuales hemos tenido que restaurar por distintos motivos o causas una pieza dental con una funda de porcelana o con una funda de circonio, y esa pieza, pues por algún tipo de patología de las encías o por alguna contaminación, ha sufrido una caries en la raíz y el paciente presenta dolor o inflamación. Entonces, sin necesidad de tener que quitar la funda de la boca del paciente, hoy en día tenemos procedimientos y fresas especiales que nos permiten perforar desde detrás la funda y con mucho cuidado y con cierta experiencia, para eso están los másteres y formación de posgrado, podemos hacer la endodoncia de esa raíz
para no perder la funda. Esto es muy interesante para algunos pacientes que se han hecho tratamientos costosos o complejos y que de repente tienen un problema con su estructura o con su prótesis, y entonces les podemos ayudar a mantener o alargar la vida de esos tratamientos protésicos, desvitalizándolo sin quitar las fundas de la boca del paciente. Sí. I anem a veure, doctor Martínez Jover, si una dent fa mal i també se mou, en aquest sentit s'ha de desvitalitzar? Esto algunos pacientes se sorprenden porque, por ejemplo, acuden a la consulta y tienen una pieza que les está haciendo daño y que además se mueve. Exacto. Y desgraciadamente piensan que ya está perdida o que se va a ser necesario extraérselas. Y en esos casos nos encontramos en algunas ocasiones con lo que se llama un problema endoperio, es decir, la inflamación de la encía ha llegado hasta la punta de la raíz de ese diente y de un modo retrógrado ha llegado a inflamar el nervio del diente. Es decir, un diente que aparentemente no tiene ninguna caries, no tiene ninguna funda, ningún empaste, se mueve y hace mucho daño, no es necesario pensar que va a acabar extraído, sino que si se confirma ese diagnóstico que acabo de comentar, es posible desvitalizar la pieza, de manera que quitándole el nervio y tratando adecuadamente la encía que lo soporta, hay veces que tenemos sorpresas muy agradables, y esos dientes que a lo mejor eran, por ejemplo, el soporte de un aparato removible o el soporte de un puente más largo, desvitalizándolos haciendo un tratamiento de endodoncia, podemos conseguir mantenerlo todavía unos años más en la boca del paciente. Sí. L'endodòncia, doctor Martínez Jover, és un tractament llarg i complex. Vull dir, en aquell temps era molt llarg. Efectivamente, muchas visitas. Avui en dia s'ha modernitzat, efectivament. Quina és la tecnologia que s'utilitza a l'actualitat? Nosotros, durante muchos años, hemos dispuesto solamente del aparato rayos X intraoral como herramienta de trabajo para saber cómo matar el nervio. Es decir, la radiografía no es una fotografía, es una emisión de rayos que impresiona una placa colocada dentro de la boca y tiene una serie de reglas o procedimientos para poder saber y conocer la proyección de esas raíces. Pero es un método poco preciso, que exige un cierto entrenamiento para hacerlo correctamente. En la actualidad disponemos desde sistemas de magnificación de visión, es decir, en la que antes de empezar a trabajar la muela, vemos el interior de lo que hemos abierto para localizar los conductos principales y accesorios que pueda haber. En segundo lugar, disponemos de sistemas radiológicos mucho más técnicos, como son los sistemas radiológicos digitalizados, que nos permiten ver mejor las raíces e incluso hacer modificaciones en la imagen para poder localizar correctamente todo lo que forma parte de esa raíz. Y después también tenemos instrumentos como son, por ejemplo, los localizadores de ápices, que son unos dispositivos que permiten, sin tener que hacer una radiografía, confirmar la longitud exacta de la raíz del diente con seis sistemas pues parecidos a un marcapasos, en el sentido que marca una corriente eléctrica. Todo ello, en la actualidad, se ha visto mejorado con unos procedimientos que todo el mundo, cuando le han hecho una endodoncia, se acuerda del dentista moviendo la manita, haciendo un trabajo con unas limas pequeñas. En la actualidad disponemos de sistemas que se llaman limas rotatorias o giratorias, automatizadas, de tal manera que con un pequeño dispositivo que es como un bolígrafo, ya hay modelos incluso que son inalámbricos, a que no llevan ni tan siquiera cable, ese aparatito está programado para que, según la longitud de la muela y la resistencia que tiene, unas limas especiales, como un catéter, va girando de un modo alternativo y conformando la interior de la raíz y limpiándolo. De manera que después disponemos de unas resinas especiales, que se llama gutapercha, con una forma cónica exactamente igual que esa fresa que usaba la maquinita automatizada, y el sellado y la hermeticidad que conseguimos de la raíz es mucho más exacta. De manera que esto permite que el paciente muchas veces en solo 2 visitas sea posible desvitalizar la pieza, no tantas como se hacía antes, y en segundo lugar, además de conseguirlo con menos visitas, son más rápidas, está menos tiempo el paciente, y esto sí, en algunas ocasiones no deja de ser un poquito incómodo. La endodoncia es un tratamiento de una pieza que está inflamada o infectada o dolorida. No siempre es posible hacerlo con las condiciones de comodidad que nos gustaría, pero sí, cuando uno piensa que está salvando una pieza dental y está evitándose un implante o algo más complejo, pues genera satisfacción al dentista que lo está haciendo y al paciente que recibe el tratamiento. Per tant, doctor Martínez Jover, quantes visites són necessàries per combinar positivament
un procés d'endodòncia. Nosotros, en nuestras consultas, solemos informar al paciente que nos gusta intentar desvitalizarlo en 2 visitas. Es decir, hay ocasiones en las cuales es posible hacerlo todo de una sola vez. A veces incluso el paciente lo desea o lo solicita por Sí, una endodòncia se pot fer en una consulta. en una sola vez. Con esos sistemas especiales giratorios. Claro. Lo que ocurre es que no siempre tienes controlado la infección de la punta del diente y el sangrado apical que se pueda producir. Entonces, si es posible hacerlo de una sola visita, y desde luego hay especialistas endodoncistas que les gusta hacerlo así, se puede intentar, pero en nuestra consulta preferimos hacerlo en 2 visitas. Una primera en la que tratamos toda la raíz, la inspeccionamos con lentes de aumento, controlamos la longitud con los medidores de ápice, conformamos la raíz en forma cónica, pero cuando digamos ya estaría preparado para taponarla, preferimos rellenar con unos medicamentos especiales que son distintos para cada paciente según qué problema tienen. Ya hemos comentado antes, puede haber una infección, un flemón, una pieza que se mueve o que sangra, y unos días más tarde, si ha ido todo correctamente, se ha desinflamado la pieza y no es necesario añadir más medicación, es el momento que la rellenamos y la obturamos con gutapercha. Esto además también sabemos, o lo que hemos observado, es que genera menos molestias al paciente. Si el primer día que viene dolorido le haces todo de una vez, hay que darle además muchos medicamentos para que tenga una semana lo más controlada posible. Claro. Pero si la primera vez que viene controlas los problemas y le colocas los medicamentos antibióticos o antiinflamatorios dentro del propio diente, normalmente solo tiene 24 horas de disconfort, de incomodidad, y pasado esos días es mucho más controlado. Por tanto, las circunstancias del paciente marcan, pero suelen ser solamente 2 visitas las necessàries per a desvitalitzar un diente. Ja se m'ha venit a la memòria, doctor Martín Jover, m'agradaria que mos expliqués per què s'ha de mantenir aquesta dent endodonciada i no se la lleva, perquè molta gent pensa, mira, quina, com, de fer, tal i igual, i després que me la rebassin i em posaran una... Per què és importància de mantenir una dent endodonciada? Mira, yo creo que en ocasiones el paciente hay que entender que viene en condiciones desesperadas. Es decir, uno tiene un dolor muy importante, tiene una molestia importante, no puede cerrar la boca porque le choca, etcétera, y está deseando que se acabe el suplicio. Por favor, quítemela. Sí. Y esto es una petición frecuente. Lo que ocurre es que si al paciente le haces ver por profesionalidad de que después se va a encontrar con otro tipo de problemas, como son el desplazamiento de las piezas que están junto a ella, o dificultades para comer, o que la cara se le va a hundir en esa zona donde le faltan las piezas. Nuestra obligación es velar por los intereses del paciente y explicarle que con una maniobra como es la endodoncia, normalmente en un porcentaje de éxito muy alto conseguimos salvar la pieza, y que de esta manera él va a tener que restaurar menos cosas en su boca. Claro. La muela que perdemos después siempre acaba generando sobrecarga en las demás o problemas de masticación, y obliga a tratamientos después más complejos, como por ejemplo ponerse un implante. Entonces, si podemos intentar conservar y alargar la vida de esa pieza, es menos invasivo y menos problemático para esa persona. Doctor Martínez Jover, ¿solen canviar les dents de color quan són endodonciades? Esto algunos pacientes nos lo preguntan. Antiguamente era muy frecuente por el tipo de medicamentos que se utilizaban, exactamente, muy oscuración. Sí. Hoy no es tan frecuente que después de matar el nervio cambie tanto de color. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que la pérdida del paquete vasculonervioso que va por dentro de la raíz va a hacer que ese diente se vuelva un poquito más oscuro, un poquito más amarillo. Eso tiene su importancia sobre todo en las piezas de delante de la boca del paciente, en la cual los dentistas, cuando endodociamos, hoy en día intentamos que no quede ningún tipo de relleno ni nada artificial en lo que es la zona visible del diente. Eso exige un trabajo especial, pero en algún caso que se presente este oscurecimiento, no suele ser necesario hacer una funda o una carilla si utilizamos algún producto blanqueador que hay en el mercado para que ese diente no se oscurezca tanto. Pero sí que debemos esperar, por tanto, que haya una pequeña pérdida de color, aunque no tanto como la que había antiguamente. Hay algunas personas mayores que sí que enseñan a veces algunos dientes muy oscurecidos por la endodoncia, pero suelen ser personas que se lo hicieron pues, hace 25 o 30 años con técnicas muy distintas a las que tenemos en este momento. Es pot produir, això és una cosa que sí que m'agradaria que m'explicara el doctor Martínez Jover, si es pot reproduir el dolor en una dent endodonciada una vegada que hagi passat el temps. Sí. Vull dir, està endodonciada i de cop i volta
me sento allà una rampeta que te puja per amunt. Claro, yo le digo a mis pacientes... Tenies experiència aquesta. Exactament. Que pujava, perquè això va ser una pedrada. Va ser una pedrada quan era nin, i va enxapar de dent. De jugos juveniles, ¿no? Sí, i és veritat que al cap dels anys me pujava una rampeta i m'arribava fins al final del claro. En ocasiones nos podemos encontrar que una pieza desvitalizada como cualquier parte del organismo, puede sufrir una segunda infección. Esto es poco frecuente, pero en ocasiones nos encontramos con que tenemos una alteración de la hermeticidad de la pieza, y entonces en esos casos puede ser necesario una intervención de epicectomía que consiste en eliminar el quiste que hay en la punta del diente. Esto el doctor Emilio Martínez Almoina nos lo explicaría muy bien, cómo es ese tipo de intervención de maxilofacial, o en otras ocasiones, que no es tan problemático, a veces se hace repetir la endodoncia. Doctor Martínez Jover, m'agradaria que posàs els auriculars perquè tenim una cridada d'una pacient i m'agradaria... Na Joana Dinca. Joana, molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Quina és la pregunta que vol fer vostè al doctor Martínez Jover? Sí, és que jo duc la dentadura postissa de baix i de dalt per a dalt i duc un ferros. Sí. I sempre m'ha venguda molt grossa. I la dentista me diu que no hi ha res que fer. I me pos pasta, però en els 10 minuts això ja m'ha fuit. Ja m'ha fuit i li cau la dentadura. La de dalt o la de baix? La de baix. La de baix, I me diu que és que té poca gingiva. Molt bé, Joana. I doncs, miri, ara el doctor Martínez Jover li contestarà. Gràcies per la pregunta i gràcies per participar en el programa. Vale, gràcies a vostès. Vinga, molts contraris aquí per la ràdio o per la televisió. Pues Doctor Martínez Jover. Buen día, Joana. Pues efectivamente, este es un problema muy frecuente en las personas mayores, que nos encontramos que se quejan de la estabilidad de sus prótesis. En algunas ocasiones, si hace muchos años que se produjeron las extracciones, las dentaduras se encuentran en una superficie demasiado lisa y se deslizan. Hay procedimientos, dos, podría decir yo, para un caso como el de Juana. Una es hacer unas impresiones funcionales de precisión, es decir, en vez de hacer una sola vez un molde de la boca del paciente y ya está, lo que hacemos en nuestra consulta cuando hay casos como el de Juana, y por ejemplo son pacientes muy mayores o diabéticos o intervenidos con anticoagulantes y no se pueden operar de implantes, pues les hacemos unos moldes que se llaman funcionales, en los cuales durante varias semanas les vamos añadiendo una silicona especial que se modela por calor y por uso, y de manera que de repente esa prótesis, que es muy plana, aprovecha muchos más espacios que hasta ese momento no se usaban y que no se puede hacer con un simple molde de un día, y esa dentadura empieza a ser mucho más estable. Esto lo llevo haciendo desde hace muchos años y algunos pacientes se sorprenden cuando consiguen una mejoría de entre un 40 y un 50% de sujeción con este sistema de impresiones más lentas, que hay que venir varias veces a la consulta, pero muy precisas. Y la otra alternativa sería, si las condiciones médicas del paciente lo permiten, utilizar una técnica que se llama sobredentadura sobre implantes. Es decir, una técnica muy sencilla y que no es muy costosa, que consistiría en poner al menos 2 implantes en la mandíbula, de manera que con unos pequeños botoncitos, como los clips que se llevan en la ropa, la prótesis de la paciente queda sujetada para poder comer y funcionar adecuadamente. Es decir, no siempre es necesario hacer tratamientos demasiado complejos para pacientes como Juana, y con impresiones funcionales, si no quiere llevar implantes, o con solo 2 implantes, es posible solucionar un problema que genera un poquito de desespero a la senyora. I passa molt sovint, això, doctor Martínez. Sí, és muy frecuente. Molt frecuente. Sobretot en el maxil inferior. Yo comentaba estos dos detalles porque me he encontrado con pacientes de cierta edad que cuando se acercan a clínicas implantológicas, pues les sugieren tratamientos muy complejos de 4 o 6 implantes y prótesis fijas, y a veces pues las personas mayores necesitan un tratamiento menos invasivo, más adaptado a sus circunstancias y a su bolsillo, evidentemente, para que lo puedan asumir correctamente, y estas dos soluciones que hemos comentado pueden ser buenas para Juana. Bé, tornem a la endodòncia, que és el tema central avui que parlàvem amb el doctor Martínez Jover. Ens queden 2 preguntes per arribar al final. Com es practica l'endodòncia a un infant amb dents de llet? Fíjate, hay mamás que a veces se sorprenden porque vienen con un niño con mucho orden de muelas y les decimos que le vamos a desvitalizar una pulpotomía al niño. Este tratamiento en los niños no se hace exactamente igual que en los adultos. Es un tratamiento que consiste en utilizar unos productos químicos especiales para que la pulpa del diente del niño deje de doler y se desvitalice,
los neomamas decimos que es como una pequeña momia en pequeño, ¿no? Es decir, que los tejidos vivos dejen de molestar y de inflamarse, y en los niños también nos gusta hacerlo al menos en 2 veces, de manera que podamos tener la tranquilidad de que esa pieza va a poder seguir estando en la boca del niño durante unos años más, manteniendo el espacio i la funció masticatoria per quan salga la pieza definitiva. Ja per acabar, doctor Martínez Jover, davant una dent fracturada o dolorida per una gran càries, per exemple, de quina manera sabrem si resulta més convenient l'endodòncia o, efectivament, com vostè fa un moment, posar un implant dental? Pues en estos casos, a mí me gusta guiarme especialmente por las condiciones médicas del paciente, no de su boca. Es decir, hay ocasiones en las que un paciente mayor, como hemos hablado hace un momentito, o un paciente oncológico, o un paciente que ha sufrido un infarto, no está en condiciones de quitarse ese diente y ponerse un implante. En ese caso, aunque esté muy mal la pieza, un tratamiento de endodoncia correctamente realizado, que a lo mejor no es muy fácil porque la pieza está muy deformada o alterada por la anatomía, pero a ese paciente le podemos estar solucionando problemas manteniéndole esa pieza en la boca un tiempo más. Por el contrario, a lo mejor un paciente más joven, en buenas condiciones físicas y que presenta una pieza muy deteriorada y que sabemos que no va a durar demasiado tiempo en su boca, en esas circunstancias podría ser recomendable la extracción de la raíz de esa pieza en vez de endodonciarla y sustituirla por un implante. Por tanto, el resumen sería según las condiciones médicas del paciente, no de su boca, sino del propio paciente, las que nos ayudan a orientarle cuál es la mejor solución. Doctor Andrés Martínez Jover, metge estomatòleg en clíniques dentals a Menorca i a Mallorca, concretament en el cèntric carrer Santiago Rossinyol a Palma. Moltes gràcies per avui de matí haver estat aquí amb nosaltres i haver-nos explicat, sobretot, aquestes endodòncies, que en tinc un gran record. Moltes gràcies, doctor. A ti por tus comentarios. Muchas gracias. Muy bien.